Bienvenidos a nuestro podcast Mente Vanguardista, un espacio para que aprendamos y recordemos juntos. Bienvenidos a todos ustedes en el día de hoy a este episodio nuevo en nuestro show de podcast llamado Mente Vanguardista. Hoy quiero hablar de un tema que yo he tenido la oportunidad de vivirlo, experimentarlo, y precisamente me es relevante compartirlo porque hay algo detrás, hay algo que estoy investigando frente a ese caso y que estoy haciendo todavía experimentos y que la verdad es que estoy encontrando una nueva pista, un nuevo código por descifrar. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes un tema y es algo que me deja todavía, y estoy en ese modo de investigación porque me parece que es importante seguir buscando materiales y recursos, ya que es de un alto contenido de valor y pues de muchísimo poder. Y el tema de hoy es el poder de los cristales. Entonces quiero que por favor te quedes y me escuches en este episodio en el día de hoy. No sé si estás escuchándome en la noche, en la tarde, en la mañana. De todas maneras, espero que te guste este episodio y que lo compartas. Y por supuesto que te doy mis saludos desde el lugar que estés actualmente escuchándome. El poder de los cristales. Durante siglos, el ser humano ha intentado vivir en unión con el cosmos, aprovechando su energía al máximo. Las piedras o cristales han sido utilizados desde los primeros días de la humanidad como intermediarios, barreras o protectores. Estos están esparcidos alrededor de todo el planeta, en cualquier rincón, sin importar la distancia, lugar o tiempo. Siempre han estado presentes por cientos de años durante toda la historia de la humanidad. Hay sortijas, prendedores, collares, bolsitas de terciopelo rojo con una preparación secreta, un símbolo grabado en una puerta, en fin, múltiples formas de utilizar los poderes ocultos de estos elementos. Y en medio de todo están las piedras y gemas, cristales de roca, engendrados en las entrañas de la tierra, producto de un lento proceso de transformación de las materias minerales y de los fluidos de la madre Gaia, herederos de capacidades catalizadoras que solo el estudio de muchos siglos ha ido logrando desentrañar. No hay nada de magia tras la capacidad de los cristales. Simplemente hay ciencia, hay vida, hay energía lista
para ser traspasada a los seres humanos que sepamos utilizarlos en su debida proporción. Las civilizaciones más antiguas incorporaron en sus rituales las piedras preciosas. Los egipcios, igual que los chinos, tallaban cálices y vasos sagrados en cuarzo, y se tenía la idea que el agua contenida en estos envases se cargaba de una energía positiva que prolongaba la vida. Tanto es así que se dice que una de las civilizaciones más enigmáticas y antiguas, conocida como la Atlántida, utilizaba estos cristales como medio para canalizar información del cosmos. También se empleaban para la curación, el aprendizaje y como fuente de poder energético para uso permanente de energía inagotable. Otros, como los sacerdotes druidas que comandaban la religión de los galos en la antigua Italia septentrional, veían en el cuarzo claro un amuleto para espantar a los demonios, mientras que para los tibetanos el cuarzo era un trozo de cielo con todo el poder benéfico que ellos conlleva. Los aztecas dejaron muchas piezas talladas en cuarzo durísimo que no es ajeno a las distintas culturas africanas. Las civilizaciones más antiguas dieron con algunos de los secretos escondidos en el corazón de las piedras cristalinas. Y es que junto a la vida, con el comienzo de todo, también se gestaron los cristales, con una misión que los especialistas han calificado de trascendente para la vida misma. Los cristales, por ser minerales extraídos de la madre tierra, pueden ser programados y así amplificar y transferir pensamientos curativos y activar los centros energéticos conocidos como los chakras del cuerpo. El término programar es tomado de la computación, pero en lugar de ser un teclado, usted usaría directamente sus pensamientos, ya que estos contienen una energía interna de la que debe de ser activada.
Los cristales de cuarzo irradian una energía comparable con el campo magnético que fluye de un magneto. Estas piedras crecen célula a célula, según un diseño electrónico, lo cual les dota de una serie de vibraciones concretas y medibles. Tanto es así que ahora se utiliza el cuarzo como un generador de electricidad, ya que al hacerse presión sobre él genera una pequeña carga eléctrica. Esa capacidad llamada piezoeléctrica fue descubierta por los esposos franceses Curie, los mismos que en el siglo pasado descubrieron el radio y los rayos X. Igualmente, los cristales pueden ser utilizados como amplificadores de ondas o como medio de dispersadores de cargas magnéticas o eléctricas. Poco a poco, la ciencia continúa ratificando los criterios de los magos sobre las posibilidades de ciertas piedras. Los cristales de cuarzo tienen 4 orígenes diferentes que vamos a explicar a continuación. El primer punto habla sobre cómo las soluciones de agua y arena, ayudados por los microorganismos, reciben la adición repetida de materia y el cristal crece en filones o pequeñas grutas cerca de la superficie de la Tierra. El segundo punto: las corrientes de lava volcánica suben a la superficie y allí sufren un enfriamiento bajo altas presiones. Estos ríos de lava se transforman en vetas de cristales. Tercer punto: los gases calientes expulsados por los géiseres salen a toda velocidad, enfriándose y condensándose violentamente, cristalizándose. Cuarto punto: también algunos minerales como el hierro se cristalizan bajo ciertas condiciones de presión y temperatura en las zonas más profundas de la corteza terrestre en áreas no volcánicas. Estos son como los 4 puntos que en este momento aún se tienen presentes de cómo podrían formarse estos cristales, como esas propuestas, aunque todavía no se conoce a ciencia cierta cuánto tiempo tarda en formarse un cristal. No cabe duda de que se necesitan condiciones especiales para que surjan los cristales perfectos. Con todo y ello, ya se han desarrollado procesos de laboratorio para hacer cristales artificiales que lógicamente no poseen toda la potencialidad ni la capacidad de los naturales gestados en el seno de la naturaleza. Ahora bien, retomando el punto del que hablábamos anteriormente sobre el cristal como generador de electricidad, conocido a esto como la piezoelectricidad, es un fenómeno físico real. Un cristal totalmente excitado que electrónicamente vibra y si se le presiona mecánicamente puede dar lugar a lo que conocemos como una corriente eléctrica medible. Esta propiedad resulta muy útil para construir un oscilador, para la elaboración de circuitos que son fundamentales para la vida moderna. Es como uno de los ejemplos de hecho. Pero entonces quiero aquí compartir más ejemplos que se ven en el mundo actual, pues obviamente que los hemos visto muy seguramente en nuestro alrededor. Por ejemplo,
se encuentran lo que se llaman los chips de cristales de silicona, que están en el corazón de todo tipo de ordenadores y teléfonos inteligentes. Y sus pantallas LCD están compuestas de cristales líquidos, que de hecho precisamente las siglas de LCD en inglés significan pantalla de cristal líquido. La impresora de chorro de tinta y la de matriz de puntos también utilizan activadores de piezoeléctricos, y estos son tan solo unos pocos de entre miles de aparatos que utilizan la tecnología informática de cristales de silicona. Estos microprocesadores están instalados en todo, desde cajeros automáticos y aparatos de facturación en aeropuertos a marcapasos o sensores de monitoreo oceánico. Cualquier cosa que requiera que la energía se convierta en sonido utilizan cristales piezoeléctricos. Otros ejemplos van desde los instrumentos de cuerda acústico-eléctricos, como por ejemplo las guitarras, los violonchelos, etc. O como también por ejemplo los micrófonos, desde los juguetes que emiten sonidos hasta las tarjetas musicales de felicitación que, como bien les decía, portan voz. Muchas de estas cosas que damos por sentado en nuestros coches, como los sensores de los airbag, las alarmas o los sensores que avisan de posibles golpes o de que no llevas puesto el cinturón, utilizan también esto de la piezoelectricidad. Avanzando de ahí hacia aplicaciones más especializadas, la piezoelectricidad es muy importante en la industria médica, donde es utilizada para procedimientos ultrasónicos, en imágenes con ultrasonido y en monitoreos cardíacos fetales. La industria militar y de defensa también utiliza este tipo de cristales psicoeléctricos en sondas de profundidad, en los hidrófonos, en la microrobótica y balas que también pues ellos las van modificando y van utilizándolo a lo largo de su desarrollo y de su curso. Esta no es para nada una lista completa, pero muestra claramente hasta qué punto son diversos los usos de los cristales en la vida moderna. El motivo por el que los cristales son esenciales para la tecnología moderna es que sus estructuras son increíblemente ordenadas y equilibradas, y la energía que emiten es totalmente constante. Estas características hacen que sea posible que almacenen grandes cantidades de información. Además, responden a las energías de su entorno, reaccionando ante vibraciones externas. Sumemos esto al hecho de que las células en nuestros cuerpos vibran a diferentes frecuencias, que reflejan nuestro estado de salud y bienestar. Así pues, cuando entramos en contacto con un cristal, detecta la vibración de nuestras células. Si hay alguna energía discordante, la poderosa y constante energía del cristal tiene el potencial de transformarla de nuevo en armonía coherente. Esto, en resumidas cuentas, es la base de la sanación con cristales. Pero el propósito de este episodio en nuestro podcast no es intentar convencerte de que los cristales tengan o no el poder de sanar, de que tenga magia o no. Sin duda, el debate sobre ello seguirá durante muchísimos años. Así, para concluir ya con este episodio, es algo interesante lo que estamos hablando y que verdaderamente merece la pena tomar nota, es de que estos increíbles minerales que están forjados hace millones de años durante los primeros tiempos de la formación de la Tierra, y ahorita también que hacen parte de nuestra existencia en el siglo XXI,
Gracias a ellos es que tenemos todo lo que está a nuestro alrededor. Y sería irreconocible el siglo XXI si ellos no estuvieran ahí presentes. En especial para esta línea del tiempo en la que se están presentando muchísimos cambios y hay grandes avances constantemente en el campo de la tecnología. Quiero compartir con ustedes mi experiencia, porque pues me parece que es algo de lo que he podido experimentar, he podido hacer y quiero pues compartirlo acá en este episodio, tal como lo venía diciendo en el primer momento. Bueno, lo que les quiero decir es que yo tenía un cristal que había comprado hace mucho tiempo. De hecho, tengo un amigo indicado. Es un artesano que conozco desde que tengo como 12 años de edad y siempre le he encomendado a él pues trabajos y le compro todo lo que él tenga. Él viaja por todo el mundo y tiene muchos contactos y amigos prácticamente nativos de diferentes tribus y culturas alrededor de toda Latinoamérica, en diferentes partes como en Perú, en Ecuador, en parte de Chile, y lo que él hace es ir a cada uno de esos lugares pues para ir a obtener los materiales, las pepitas y bueno, todos esos elementos artesanales que él me vende y lo vende pues al público. Y en esas pues yo siempre que él me va a visitar yo le compro, le hago un encargo. Entonces en aquella ocasión le compré un cuarzo, pero ese lo había guardado y la verdad es que no lo recordaba. Y el punto que les quiero decir es que cuando recordé que tenía ese cuarzo, lo fui a buscar y dije, wow, quiero como regalárselo a una amiga. Y listo, como yo ya sabía que los cuarzos se programaban y tenía como una pequeña, por decirlo, un conocimiento, dije, bueno, si lo vamos a regalar, pues hay que hacerlo de una muy buena manera positiva, con buena carga, todo lo positivo que pueda obtener. Y me puse durante 2 semanas que lo tuve, pues puse como a analizarlo y me di cuenta que estaba en forma de corazón. Ese detalle nunca lo había visto antes, porque me puse a mirarlo muy claramente y es la forma de un corazón, literal. O sea, no es otra forma como esos otros que están en hexagonal, con esos cortes y filamentos, no, sino que es un corte de manera natural, en piedra obviamente como es, pero con un corazón. Y me dio muchísima curiosidad, yo ese detalle no lo había analizado antes. Entonces yo dije, bueno, vamos a darle toda la energía del mundo y empecé en aplicar algo que es prácticamente como la clave y son las intenciones. Empecé a depositar muchísima buena energía, pues porque ese lo iba a dar de cumpleaños. Pero resulta que pues pasando las semanas me enamoré. Me enamoré de ese cuarzo y dije, no, ese cuarzo me lo voy a dejar para mí. Y bueno, yo ya después empecé a limpiarlo en agua así normal de fuente de grifo. Empecé también a sacarlo al sol, estaba muy pendiente de él. Eso fueron como 2 semanas, todo el tiempo que yo lo sacaba durante lo que era muy temprano, de 8 a 10 al sol, y después lo lavaba. Eso sí, le hacía como un enjuague así de 3 veces en ese mismo momento, y le depositaba todo el amor y la mejor energía del mundo. Hasta que llegó unas noches, ¿sí?, que yo empecé pues a ponérmelo en la mano derecha. Empecé a hacer mis meditaciones como siempre las he hecho, siempre. Y
En una de esas noches yo decidí quedarme a dormir con el cuarzo. Entonces, como les decía, la clave siempre es pensar de manera positiva. A él, por ejemplo, lo cogía, lo miraba y le decía siempre cosas hermosas y bonitas. También en las noches, por ejemplo, cuando estaba meditando con él, mentalmente le enviaba también buena energía, le decía pues como mi gratitud, todos los elementos agradables que ustedes puedan, pues, y que saben para esos aspectos. Cuando esa noche que yo estaba con él, yo dije, listo, me voy a quedar a dormir con él. No sé por qué lo decidí, la verdad nunca lo había hecho en mi vida. Y lo cogí, terminé mi sesión de meditación, cogí la piedrita, el cuarzo, y la puse debajo de la almohada. Bueno, eso fue así. En el transcurso de la noche yo sentía como una energía, como cuando hazte cuenta, sientes que es como un imán, pero pues eso sería en la parte de la cabeza. Y yo, bueno, pero pues yo dormía común y corriente. Hasta que en la madrugada pasó algo muy curioso, y es de que yo, pues en mi sueño, dentro, pues obviamente cuando uno está dormido, pues uno ve todo a oscuras, ¿no? Resulta que empecé a ver lo que se llama una espiral. Y esa espiral estaba prácticamente en el negro vacío, sí, en ese espacio vacío, pero él se veía ahí y empezó a girar. Llegó el punto en que yo, en medio de que estaba durmiendo, empecé a mirarlo fijamente y esa espiral se empezó a mover. Yo la verdad no sabía dónde estaba. Yo hasta de hecho dije, voy a concentrarme a ver qué es lo que está pasando acá, porque mi subconsciente estaba de por sí despierto. Y yo sentía que había una energía, entonces empezó a moverse, esa espiral se empezó a mover. Y yo dije, wow, o sea, yo dije, no sé si será un sueño o no sé si será un acontecimiento, ¿dónde estaré? Porque eso era como un espacio, sí, haga de cuenta como cuando uno está durmiendo, pero estaba ahí, latente, presente esa energía y se podía ver. Hasta que empezó eso a girar y sentí como dentro de mi cabeza empezó a moverse, es decir, internamente, haga de cuenta como cuando uno tiene una cámara. Esa cámara se empezó a mover, así al paso de esa espiral. Mi cabeza, obviamente que yo decía, no, pues se está moviendo, pero obviamente no estaba moviendo porque yo estaba durmiendo. Cuando esa cámara se empezó a mover de acuerdo al movimiento de la espiral, ¡shua!, hizo lo que fue un movimiento de cámara panorámica. Es como para que ustedes me entiendan ese movimiento que hizo. Y cuando hizo ese movimiento, empezó eso a, bueno, me empezaron a mostrar como una especie de, haga de cuenta como una pantalla con imágenes, ¿sí? Por decirlo así, de un acontecimiento de algo, pero yo, pues en mi cámara quería verlo mucho más nítido, entonces pues yo con mis esfuerzos internamente quería que prácticamente esa cámara tuviera una mayor nitidez porque me estaba mostrando cosas y poquito a poquito estaba logrando tener esa nitidez, pero tenía que ser, o sea, tenía que tener una concentración en un punto fijo para poder que se me fuera poco a poco abriendo. Hice ese trabajo así de manera muy consistente y empecé a ver como entre llegando a nítido y difuso una cantidad de placas, eran placas de colores, no, de color, es la palabra, azul agua marina, y tenía una especie de figuras extrañas. La verdad no tengo idea hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, qué es con exactitud, pero eran unas figuritas, era un idioma de algún lenguaje, no sé de qué civilización, pero eran en placas de color cian y iban corriendo
Entonces la cámara iba en panorámica y ahí se iba mostrando todos esos elementos. Eran prácticamente grabados en estas, como les digo, en esas placas de ese color azul aguamarina, y alcancé a ver como algunos en relieve, porque estaban como unas placas ahí con todo ese lenguaje. Cuando pasando todas esas imágenes ahí, que estaba en panorámica, esa camarita internamente que era en la mente, de un momento a otro pues estaba muy consciente de lo que estaba viendo, como que wow, esto que está pasando. Entonces empecé a decir, muéstrenme más. Me iba mostrando, hasta que pues insistí un poquito más, hasta que me mostraran ahí que seguía de eso, y ¡pum! Quedó todo negro de repentemente, hasta que ya cuando quedó todo negro pude ver como, haga de cuenta como cuando uno ve un túnel por allá, como una parte entre blanca, un punto blanco, pero pues ya como quien dice apartándose del todo. Y fue curioso porque ahí vi como una silueta, era un ser grandísimo. Y cuando yo lo vi, la verdad no me dio susto, no me dio ningún miedo al respecto, y sentía que se venía. Entonces yo estuve muy atenta, porque wow, pues vamos a mirar a ver qué otra cosa va a pasar, qué otro suceso se nos va a presentar. Y se venía hasta que un momento a otro, como que todo se esfumó y todo se cayó, se fue, porque en ese instante fue como si el cuerpo de una vez despertara, que eso fue lo que me sucedió, y se acabó todo. Cuando voy a ver, el celular lo tenía al lado, era la alarma para levantarme a trabajar a las 7 de la mañana en punto. A esa hora sonó y pues ahí no pude continuar más con el sueño, con eso que les estoy comentando. Eso es supremamente interesante porque puedo decir de que el cuarzo y los cuarzos tienen una energía condensada que es un catalizador, como les venía diciendo, de energías de comunicación que tienen con el universo, con el cosmos, y que es prácticamente un puente hacia ello. Entonces, con lo que les estoy diciendo es que cuando yo le puse toda esa intención y todos esos deseos bonitos y positivos, los cuarzos en sí no son quienes tienen el poder, sino nosotros por medio de nuestro lenguaje, que sería como el código. Ellos lo absorben, lo capturan y pues automáticamente se pueden activar, pueden empezar a hacer su trabajo. Entonces considero que es algo muy interesante, y que si en algún momento alguna persona que está escuchando este episodio de podcast lo quiere hacer o lo ha hecho, me encantaría que nos compartiera su versión, su historia, porque es algo que a mí me pasó. Yo no estoy diciendo mentiras, sino una total realidad. Y de hecho volví a aplicarlo, solamente que pues, como les digo, no tuve ese mismo sueño, pero sí siento que una energía se emana, y que prácticamente si uno toma una concentración, uno entra en contacto y en comunicación con ese cuarzo y empieza, y de verdad yo lo siento en la parte de la cabeza, de la frente, sobre todo en la parte frontal, que eso emana una energía y que hace que uno como que quiera y se sienta atraído por ello. Entonces, esto que les conté es lo que me pasó con ese cuarzo, que es mi cuarzo. Y bueno, eso es algo que seguiré investigando frente a eso. En el momento pues quiero compartirles esto que he investigado sobre los cuarzos, y que bueno, si te gusta este material pues puedas compartirlo con otra persona.
este episodio de nuestro podcast, puedes compartirlo con tus familiares, amigos y por supuesto puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @mentevanguardista. De igual manera te hago la invitación para que nos escuches en Spotify y nos busques como @mentevanguardista. Muchísimas gracias. Y bueno, también seguirnos en Facebook. Tenemos una fanpage como Mente Vanguardista Podcast para que les des like y bueno, te enteres de los episodios que estaremos entonces subiendo. Mil gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.